Tú no puedes estar aquí, susurró Helen, sus manos temblorosas mientras apretaba el puñal sin filo contra el pecho del extraño ensangrentado. Los ojos dorados de él se abrieron lentamente, perforando su alma con una intensidad que hizo que su corazón se desbocara. «Mamá se está muriendo», suplicó Leo a sus espaldas. El hombre gigante balbuceó algo sobre traición y un trono en llamas antes de desvanecerse de nuevo. Helen sabía que salvarlo podría destruir a su familia, pero dejarlo morir podría destruir su alma. ¿Qué harías tú para proteger a quienes amas? El viento aullante de la Sierra Colmillo Roto cortaba la piel como cuchillas de hielo aquella noche maldita de invierno. Helen se apretó el chal raído contra su cuerpo esquelético, sus dedos helados hurgando en la tierra congelada, en busca de cualquier raíz que pudiera alimentar a sus hijos una noche más. 30 años de vida habían surcado profundas líneas en su rostro, no solo por el tiempo, sino por la preocupación constante que carcomía a una madre soltera que intentaba mantener a 3 niños con vida en un mundo que no mostraba piedad por los débiles. «Por favor», murmuró al viento implacable. «Solo una raíz, lo que sea». Sus lágrimas se congelaron en el instante en que tocaron sus mejillas. Leo, su valiente niño de 8 años, había fingido no tener hambre por 3er día consecutivo, empujando su propia ración de sopa aguada hacia los gemelos menores, Mia y Sam, de apenas 5 años. Su orgullo destrozaba el corazón de Helen, porque reconocía en esa abnegación la misma fuerza silenciosa que había caracterizado a su difunto esposo. El olor metálico golpeó sus fosas nasales, antes incluso de que viera la masacre. Sangre, mucha sangre. Helen se quedó inmóvil, todos sus instintos gritándole que corriera. Pero sus pies permanecieron pegados al suelo cubierto de nieve, cuando sus ojos encontraron la escena frente a ella. Un hombre de proporciones imposibles yacía caído entre los árboles, su armadura destrozada brillando bajo la débil luz de la luna. No era hierro común. Helen, hija de un hábil herrero, reconoció de inmediato la plata lunar refinada, un metal que costaba más de lo que su familia vería en 10 vidas. El desconocido era inmenso, con músculos que se tensaban incluso inconsciente, y había algo en él que hacía vibrar el aire circundante con un poder contenido. Sus cabellos oscuros estaban pegados al cráneo por sangre seca, y profundas heridas decoraban su torso desnudo, donde la armadura había sido destrozada por garras que ningún animal común poseía. Pero fue cuando sus ojos se abrieron por una fracción de segundo que Helen sintió que el mundo se detenía. Dorados, líquidos como oro fundido y salvajes como la propia tormenta, pero contenían algo que ella reconoció visceralmente, la misma desesperación que veía en el espejo cada mañana. Una silenciosa súplica de ayuda que perforó directamente sus defensas cuidadosamente construidas y tocó una parte de su alma que había mantenido enterrada durante años. «Ayúdame». Las palabras salieron como un susurro casi inaudible de sus labios agrietados, pero Helen las escuchó como un clamor desgarrador. Sus ojos se cerraron de nuevo, y ella se quedó sola ante una decisión que lo cambiaría todo. Arrastrar 120 kilos de músculo y metal montaña arriba debía haber sido imposible para una mujer desnutrida. Pero la desesperación concede fuerzas sobrenaturales a las madres, y Helen descubrió reservas de determinación que ni siquiera sabía poseer. A cada paso torturante a través de la nieve profunda, murmuraba plegarias a santos en los que había dejado de creer hacía años. Su espalda gritaba en agonía, sus pulmones ardían en el aire helado, pero no se detuvo ni una sola vez. Cuando finalmente llegó a su cabaña, una estructura de madera podrida que apenas merecía ser llamada hogar, la reacción de sus hijos determinaría el destino de todos ellos. «Madre, está herido». Leo corrió hacia ella sin vacilar, sus ojos grandes brillando con compasión en lugar de miedo. En sus pequeños brazos, cargaba todos los trapos limpios que poseían, ofreciéndolos sin cuestionar. Mia y Sam, los gemelos que rara vez se separaban, corrieron a sus propias camas y arrancaron sus únicas mantas, aquellas llenas de agujeros,
pero aún capaces de proporcionar algo de calor. «Tiene frío», dijo Mia con sencillez, cubriendo las piernas del extraño con su cobija favorita, aquella con estampados descoloridos de flores que ella acariciaba cada noche para dormir. Lágrimas ardieron en los ojos de Helen mientras veía a sus pequeños, que conocían el hambre como una compañera constante, ofrecer todo lo que tenían para salvar a un desconocido. En ese momento, supo que había tomado la decisión correcta, sin importar el precio. El hombre ardía en fiebre, su piel irradiaba calor suficiente para derretir la nieve que aún se aferraba a su cabello. Las heridas en su torso exhalaban un olor dulzón que hizo que el estómago de Helen se revolviera. Acónito, veneno letal para su especie. Espera, ¿cómo lo sabía? Memorias enterradas comenzaron a agitarse en la periferia de su mente, susurros de un conocimiento que su difunto esposo Tomás había sembrado allí durante conversaciones nocturnas que ella siempre había asumido que eran solo historias fantásticas. Tomás hablaba sobre hombres lobo que caminaban como hombres, sobre hierbas que podían matar criaturas sobrenaturales, sobre una guerra secreta que ocurría en las sombras del mundo humano. «Solo cuentos de hadas, mi amor», solía reír, acurrucándose contra su ancho pecho. Ahora, al mirar las heridas infectadas del extraño, esos cuentos de hadas parecían terriblemente reales. Helen corrió al pequeño armario donde guardaba sus remedios caseros. Al fondo, empolvadas y casi olvidadas, yacían sus últimas reservas de raíz de luna, plantas que Tomás le había enseñado a identificar y que ella atesoraba religiosamente para tratar la tos crónica y persistente de Sam. Eran su única protección contra la pena de perder a otro ser querido a causa de la enfermedad. Sus manos temblaron mientras preparaba la pasta, sabiendo que estaba invirtiendo la única medicina que poseía en un extraño que podría despertar y matarlos a todos. Pero cuando miró a sus hijos, vigilando al hombre herido con una ternura desarmante, supo que no había otra opción. Ellos le habían enseñado que la humanidad valía mucho más que la mera supervivencia. Esa noche, la familia subsistió con agua caliente aderezada con una esperanza escasa, mientras el guiso real, hecho con la única carne seca que les quedaba para todo el mes, era forzado con delicadeza por la garganta del desconocido. Helen lo alimentó cucharada a cucharada, sus dedos tocando ocasionalmente los labios de él al limpiar el líquido que escurría. Con cada roce, una corriente eléctrica recorría su piel, dejándola sin aliento. Cuando él, inconscientemente, aferró su muñeca durante un momento de delirio, el calor de sus dedos quemó como una marca, despertando algo profundo y primitivo dentro de ella que no lograba comprender. Helen retiró la mano temblorosa, con el corazón desbocado, sin entender por qué el simple tacto de un extraño estaba encendiendo sus sentidos de forma tan peligrosa. Los 3 días siguientes transcurrieron en una neblina de constante vigilia. El invierno había aislado por completo la cabaña del resto del mundo, con nieve que alcanzaba las ventanas, creando un capullo de silencio donde solo las respiraciones irregulares del desconocido y los susurros preocupados de los niños rompían la quietud. Helen durmió en una silla junto a la cama improvisada, despertando con cada cambio en la respiración de él. Durante sus delirios febriles, él hablaba con voz gutural sobre traidores y tronos en llamas, nombres que ella no reconocía siendo escupidos como maldiciones. Malacar, vas a pagar, mi reino. Palabras que danzaban al borde de su conciencia como fragmentos de una pesadilla. Fue al 4.º día cuando todo cambió. Helen intentaba persuadir a Sam para que comiera su pequeña porción de atole cuando escuchó un movimiento a sus espaldas. Al girarse, se encontró cara a cara con los ojos más intensos que jamás había visto. Dorados como metal fundido, pero había algo inquietante en ellos. Se movían sin foco, buscando algo que no lograban hallar. ¿Dónde estoy? La voz de él era profunda como el rugido lejano de un trueno, pero una vulnerabilidad latente contradecía su imponente tamaño. «Estás a salvo», respondió Helen con suavidad, manteniendo instintivamente la voz baja para no alarmar a los niños. «Estabas herido. Nosotros».
Nosotros te encontramos en el bosque. Dorian, aunque ella aún no supiera su nombre, intentó incorporarse, pero la ceguera temporal, secuela del envenenamiento por acónito, lo dejó desorientado. Por primera vez en siglos de existencia, el rey Lycan de los territorios del norte se encontraba completamente vulnerable. Él esperaba despertar en una celda de tortura, o quizás en el mismo infierno, pero en cambio sus sentidos fueron inundados por aromas que confundieron y calmaron a su bestia interior. Lavanda seca, madera quemada y algo más. Leche materna, dulzura maternal, una fragancia que hizo que su alma depredadora se relajara de una forma que jamás había experimentado. Cuando la mujer volvió a hablar, su voz no llevaba la sumisión temerosa que él estaba acostumbrado a inspirar, sino un cansancio genuino mezclado con una calidez protectora. «Se acabó la comida», dijo ella simplemente, sin disculpas ni lamentos dramáticos. «Pero aún nos queda un poco de caldo. Necesitas comer para recuperar tus fuerzas». Dorian, acostumbrado a cortesanos que ofrecían banquetes elaborados con la esperanza de ganar favores políticos, sintió el peso de aquella revelación como un golpe en el estómago. Aquella mujer y sus crías habían dado literalmente todo lo que tenían, arriesgando la inanición, por un extraño que podría destruir sus vidas con un gesto casual. Fue entonces cuando intentó usar su voz de comando, aquel poder ancestral que forzaba obediencia incluso en los Lycans más alfa. «Dime dónde estoy, ahora». Las palabras salieron, pero sin el peso sobrenatural habitual. Solo palabras humanas, frágiles. El veneno había bloqueado su conexión con el lobo interior. Por primera vez en 300 años de existencia, Dorian era solo un hombre. Mortal, dependiente. La revelación lo golpeó como un rayo, despertando un terror que no sentía desde que era un cachorro indefenso. «Estás en la Sierra Colmillo Roto», respondió la mujer, sin notar su intento fallido de dominación. «Mi nombre es Helen. Estos son mis hijos, Leo, Mia y Sam». Cada nombre fue pronunciado con un amor feroz, una madre presentando sus tesoros más preciados. Durante los días que siguieron, Dorian experimentó una vida que su posición real jamás le había permitido. Escuchó a Helen remendar sus ropas durante las noches frías, usando los hilos de su propio vestido de bodas, lo único de valor que poseía además de sus hijos. Sintió a Leo acercarse cada mañana para verificar si aún respiraba, el niño asumiendo responsabilidades que ningún infante debería cargar. Vio a Mia dividir su pequeña muñeca de trapo entre él y Sam, susurrándole al juguete que el hombre grande también necesita de alguien que lo cuide. Observó a Sam, el más pequeño y frágil, ofreciendo sus propias comidas cada vez que Dorian tosía, sus manitas temblorosas mientras extendía el cuenco. Por primera vez en siglos, Dorian comprendió el verdadero significado de formar parte de una familia real, no una dinastía cimentada en el poder y el temor, sino una unidad forjada con amor sacrificial y protección mutua. Ellos no poseían nada, pero lo compartían todo, como si cada aliento fuera un préstamo. Ignoraban su título, mas lo trataban con la reverencia que solo la realeza verdadera inspira, con la calidez de un hogar. La frágil paz que apenas comenzaban a respirar se hizo añicos cuando Helen regresó del mercado de Valle del Olvido, al pie de la Sierra Colmillo Roto, con el rostro pálido como la nieve fresca. Había bajado intentando intercambiar una de las ornamentadas hebillas de la armadura de Dorian por un poco de harina. Un riesgo inmenso, sí, pues la pieza era a todas luces demasiado valiosa para que una mujer de su humilde condición la poseyera. «Hay soldados en el pueblo», susurró ella, asegurándose de que los niños no pudieran escucharla. «Están buscando a alguien. Dicen que el rey de los lobos está muerto, pero hay una recompensa por su cabeza si alguien encuentra el cuerpo». La sangre de Dorian se heló en sus venas, un escalofrío que no era de frío invernal, sino de pavor puro. Él había asumido que eran sus hombres leales quienes lo buscaban, sus hermanos de manada, sus fieles seguidores. En cambio, descubrió que su propio tío, el regente Malacar,
Lo había declarado muerto y había puesto precio a su cabeza. La traición. Oh, la traición. Aquella puñalada cortó más hondo que cualquier hoja física, porque confirmaba sus peores temores. Había sido derrocado por su propia familia, por aquellos a quienes juró proteger. No pueden encontrarlo aquí, continuó Helen, su voz firme y decidida, a pesar del terror evidente que danzaba en sus ojos de madre. Si descubren que lo salvamos, matarán a los niños también. ¿Acaso no ve lo que significa esto? Fue en ese momento preciso, en la quietud sofocante de la cabaña, cuando Dorian comprendió la verdadera magnitud, la esencia brutal del sacrificio de Helen. Ella no solo había arriesgado el hambre, la miseria de su propia existencia por salvarlo. Había puesto en juego las vidas de sus pequeños, de sus hijos. Y ahora, incluso conociendo el peligro inminente, con la muerte acechando, ella no sugería entregarlo. No, ella planeaba protegerlo, con la fiereza de una loba. ¿Por qué?, preguntó Dorian, con la voz ronca por la emoción, una grieta inesperada en su dureza. ¿Por qué arriesgar todo? ¿Por qué este sacrificio inmenso por un completo extraño? Helen miró a través de la pequeña ventana de la cabaña, hacia donde sus hijos jugaban en la nieve, construyendo un torpe muñeco con ramas y piedras. Porque así es como creamos un mundo donde mis hijos pueden crecer seguros, mijo, haciendo lo correcto, aunque el precio sea altísimo. La fuga, una lucha contra el tiempo y el destino, comenzó la noche siguiente, bajo el manto implacable de una ventisca que hacía imposible ver más allá de unos cuantos metros. Dorian, con la visión aún comprometida por el veneno y su fuerza mermada, tuvo que tragarse su orgullo de rey, la pesada capa de su linaje. Aceptó que dependía por completo de la guía de Helen, de la astucia de una madre. Ella, en cambio, conocía cada sendero secreto, cada cueva oculta, cada atajo a través de las montañas traicioneras de la Sierra Colmillo Roto, que habían sido su hogar durante toda su vida. Leo cargaba una mochila casi más grande que él mismo. Sus pequeñas piernas luchaban con valentía a través de la nieve profunda, sin una sola queja. Los mellizos, Mia y Sam, se turnaban cargando los pocos víveres que poseían, sus risas ocasionales, tan puras y tenaces, cortando el ulular del viento como destellos de una verdad innegable. La esperanza aún existía, latía, incluso en el corazón más helado de la más cruda adversidad. Durante las semanas de travesía por el terreno hostil, la dinámica entre Helen y Dorian se transformó de cuidadora y paciente en algo mucho más intrincado. Ella no era solo una mujer desesperada luchando por sobrevivir. Era una estratega nata, tomando decisiones de vida o muerte con la fría calma de un general experimentado. Cuando los lobos rastreadores los acorralaron en una cueva angosta durante una de las noches más gélidas, fue Helen quien concibió el audaz plan de escape. Cuando sus provisiones de alimentos se agotaron, fue ella quien descubrió plantas comestibles ocultas bajo la nieve que sustentaron a todos. Cuando Dorian estuvo a punto de colapsar por el agotamiento, rehusándose a admitir debilidad, fue ella quien sutilmente distribuyó el peso de su mochila entre los niños para que él pudiera seguir sin menoscabar su dignidad. Pero fue durante el ataque del lobo rastreador que todo se alteró de manera irrevocable. Estaban resguardándose en una caverna cuando el aroma salvaje asaltó las fosas nasales de Dorian. Su lobo interior, aún bloqueado por el veneno residual de acónito, no pudo emerger para defenderlos. El depredador que saltó de las sombras era inmenso, sus ojos fulgurando con una inteligencia cruel, mientras se abalanzaba directamente sobre Mia, quien se había apartado del grupo para recolectar leña para la hoguera. Helen se interpuso sin pensarlo, entre la niña y las garras mortales. Lo que ocurrió desafió todo lo que Dorian creía saber sobre la realidad misma. El gruñido que brotó de la garganta de Helen no fue humano. Profundo, resonante y cargado de una autoridad ancestral, hizo vibrar el aire con poder. Sus ojos no mutaron de color. Permanecieron con el cálido matiz pardo que él había llegado a amar, pero la presencia que irradió era inequívocamente sobrenatural.
El lobo atacante se detuvo en seco en el aire, como si hubiera chocado contra un muro invisible. Sus patas delanteras temblaron mientras pugnaba contra una fuerza que lo doblegaba a la sumisión. La presión atmosférica en la caverna mutó, volviéndose densa y cargada como el aire antes de una tormenta. Helen estaba dominando a un depredador alfa sin siquiera transformarse. Era una habilidad legendaria que Dorian solo había oído en historias susurradas por los ancianos. La voz de la Omega pura, un poder defensivo que se había extinguido décadas atrás, cuando las últimas líneas de sangre pura fueron cazadas hasta la extinción. «Vete», ordenó, y el lobo retrocedió, gimiendo como un cachorro regañado antes de desaparecer en la oscuridad de la noche. Helen se desplomó en el suelo, el esfuerzo agotando hasta la última gota de su energía, pero sus hijos corrieron hacia ella con cuidado cariñoso, desprovistos de temor. Ellos habían crecido sabiendo instintivamente que su madre era especial, aunque no comprendieran su singularidad. Dorian se arrodilló a su lado, sus manos temblorosas mientras la ayudaba a incorporarse. «¿Eres Lycan?». No fue una pregunta, sino una afirmación susurrada con reverencia y sobrecogimiento. «Omega de linaje puro. ¿Cómo es esto posible?». «No lo sé», susurró Helen, su voz débil pero honesta. «Tomás, mi esposo, me dijo que mi familia fue asesinada de bebé, que sellaron mi lobo para protegerme. Siempre pensé que eran solo historias para consolarme». La revelación golpeó a Dorian como una avalancha. La atracción magnética, la calma de su bestia en presencia de ella, la facilidad con que confió en ella, no era solo gratitud. Era el inicio de un vínculo de compañeros, algo que él creyó imposible por la maldita naturaleza de su linaje. Cuando Helen lo miró, temblorosa por el esfuerzo de sus poderes, un brillo salvaje y primitivo en sus ojos hizo rugir cada instinto del lobo alfa. Reconocimiento y deseo prohibido. Ella no era una mujer vulnerable. Era una fuerza natural, una omega pura cuyo poder lo complementaba tan perfecto que su piel hormigueaba al sentirla cerca. Por un instante peligroso, quiso atraerla, marcar esa garganta delicada, reclamarla ante la matilla. El pensamiento lo aterrorizó y excitó, pues todo lo que creía saber de sí mismo era falso. Los reyes Lycan no hallaban compañeras verdaderas. Tomaban consortes políticas, producían herederos dinásticos, mas nunca sentían el lazo alma con alma que los plebeyos a veces encontraban. Su linaje portaba una maldición antigua, poder excesivo que impedía la vulnerabilidad del amor real. Pero Helen no era plebeya. Era realeza perdida, una omega pura cuyo poder complementaba el suyo sin competir. Y sus hijos. Dorian miró a Leo, Mia y Sam, que formaban un círculo protector, viendo en ellos la coraje feroz y lealtad instintiva de Lycans. Eran su manada elegida, unidos por amor, no por sangre. La llegada a la ciudad escondida de Piedra Negra, capital clandestina de la Resistencia, trajo desafíos que probaron cada avance emocional. La nobleza leal a Dorian, duques y condes que arriesgaron sus vidas contra el usurpador Malacar, miró con disgusto mal disimulado a la viuda sucia y sus cachorros mestizos. Majestad, don Ramiro, uno de los comandantes más veteranos, se acercó con diplomacia. Comprendemos su gratitud por esta mujer. Quizás una recompensa generosa y pasaje seguro al sur sería apropiado. El insulto implícito apretó la mandíbula de Dorian. Aquellos hombres veían a Helen como plebeya, no como la mujer que literalmente dio nueva vida a su rey. No veían más allá de sus ropas remendadas la fuerza real que la habitaba. Helen y sus hijos son mis invitados, respondió Dorian con frialdad, y serán tratados con el respeto que se debe a cualquiera bajo mi protección. Pero la presión política era implacable. En los días que siguieron, mientras se debatían estrategias de guerra y se forjaban alianzas, a Dorian se le recordaba constantemente sus responsabilidades dinásticas. Sugerencias sutiles sobre matrimonios políticos ventajosos, comentarios sobre la necesidad de herederos apropiados, miradas despectivas dirigidas a Helen cada vez que aparecía. La tensión llegó a su punto de quiebre cuando Dorian,
en un momento de mal juicio nacido de la desesperación por protegerla, intentó recompensarla de la única manera que su educación real le había enseñado: con oro. «Esto debería ser suficiente para que usted y los niños vivan cómodamente lejos de aquí», dijo él, colocando una pesada bolsa de monedas sobre la mesa rústica donde Helen ayudaba a Sam con una herida en la rodilla. «Hay un pasaje seguro arreglado para las tierras neutrales del sur. Allí estará a salvo». El silencio que siguió fue ensordecedor. Helen levantó lentamente los ojos, y Dorian vio en ellos una frialdad que nunca antes había experimentado. No ira, algo mucho peor. Decepción. «¿Crees», dijo ella con voz controlada, «que esto se trata de dinero?» «Estoy tratando de protegerla», insistió Dorian, pero las palabras sonaron huecas incluso para sus propios oídos. «La guerra que se avecina no es lugar para civiles». Helen se levantó lentamente, la bolsa de oro aún intacta en su mano. «Civiles», repitió, como si probara una palabra amarga. «¿Es eso lo que somos para ti ahora?» Antes de que él pudiera responder, ella arrojó la bolsa a sus pies. Las monedas se esparcieron por el suelo de piedra con sonidos metálicos que resonaron por el salón de estrategia como acusaciones. Varios nobles detuvieron sus conversaciones para observar el espectáculo, algunos apenas disimulando sonrisas satisfechas. «La lealtad no se compra», declaró Helen, su voz llevando ecos de la autoridad ancestral que había dominado al hombre lobo atacante. «Yo no salvé a un rey en ese bosque. Salvé a un hombre que creí que valía la pena salvar. Aparentemente me equivoqué». Ella se dio la vuelta para marcharse, y algo dentro de Dorian se rompió. La bestia que había mantenido bajo un control rígido durante semanas explotó a la superficie, no en furia, sino en puro pánico. La idea de perderla, de verla caminar fuera de su vida con la misma dignidad silenciosa con la que había entrado, fue más de lo que pudo soportar. «Tú no vas a ningún lado». El comando salió como un rugido que hizo vibrar las propias piedras. Cada persona en el salón se congeló, incluida Helen, que se giró con los ojos muy abiertos. Pero no era miedo lo que ella veía en el rostro de Dorian. Era desesperación desnuda y vulnerabilidad cruda. «Por favor». Su voz se quebró en la palabra, todo pretexto de control real desmoronándose. «No me dejes. No ahora. No cuando finalmente entendí». «¿Qué has entendido?», susurró Helen, dando un paso vacilante de vuelta hacia él. «Que eres mi compañera». La confesión estalló de él como una presa rota. «Que estos últimos meses han sido los únicos en 300 años en los que me he sentido realmente vivo. Que Leo tiene más valor en su dedo meñique que la mayoría de mis generales. Que Mia posee una dulzura que podría sanar mi reino. Que Sam tiene un corazón tan puro que me hace querer ser el hombre que viste aquella primera noche». El salón quedó en un silencio sepulcral, siendo testigo de una admisión que cambiaría el curso de la historia. Dorian, el rey Lycan temido por todo un continente, estaba de rodillas emocionalmente ante una mujer que había elegido verlo como humano, cuando el resto del mundo lo veía como un monstruo. «Me ofreciste oro, porque eso es lo que tu educación real te dijo que hicieras», dijo Helen suavemente, acercándose para quedar frente a él. «Pero yo nunca quise ser comprada. Yo quería ser elegida». «Te elijo a ti», respondió Dorian sin dudar. «Los elijo a todos ustedes, para siempre, como mi familia, como mi futuro, como mi salvación». Helen extendió una mano y tocó su rostro, sus dedos callosos delineando la línea de su mandíbula con ternura infinita. El simple contacto envió descargas eléctricas a través de ambos, haciéndolos jadear suavemente. «Entonces, deja de intentar protegerme y déjame luchar a tu lado». Pero sus palabras fueron interrumpidas cuando un grito desesperado resonó desde el patio. Era uno de los vigías, trayendo noticias que lo cambiarían todo de nuevo. Malacar había descubierto dónde estaban, y esta vez traía algo que haría imposible la huida. Fue Leo quien rompió la tensión, marchando hacia ellos con la seria determinación que siempre lo caracterizaba. «No nos vamos a ir», anunció a todo el salón. «Esta es nuestra familia ahora, y las familias no se abandonan entre sí».
Mia y Sam corrieron a unírsele, formando un pequeño ejército de determinación infantil. Pero fueron sus siguientes palabras las que realmente sellaron el destino de todos. Además, añadió Leo con la lógica impecable de la infancia, mamá dijo que estabas teniendo pesadillas sobre tronos ardiendo. ¿Quién más va a cuidarte cuando te dé miedo por la noche? La risa que escapó de Dorian fue en parte sollozo, en parte júbilo. Este niño de 8 años había resumido en una frase lo que le había tomado siglos entender. La verdadera fuerza no venía de inspirar miedo, sino de aceptar el cuidado. La guerra civil que siguió fue brutal y decisiva, pero no se libró solo con espadas mágicas y garras. Fue una batalla por el alma de un reino, entre el antiguo modelo de gobierno a través del terror y una nueva visión de liderazgo basada en la protección genuina de los vulnerables. Helen demostró ser más que una compañera de guerra. Se convirtió en la estratega emocional que Dorian nunca supo que necesitaba. Mientras él planeaba movimientos militares, ella organizaba la atención a los refugiados. Donde él solo veía objetivos tácticos, ella veía familias destrozadas que imploraban esperanza. Los hijos, lejos de ser una carga, se convirtieron en símbolos poderosos del nuevo orden que intentaban forjar. Leo comenzó a entrenar con la espada, no por obligación dinástica, sino porque deseaba proteger a otros, tal como su familia había protegido a Dorian. Mia organizó a los niños huérfanos en los campamentos de refugiados, creando pequeñas redes de apoyo con la intuición natural de quien entendía el valor de la familia elegida. Sam, a pesar de su constitución frágil, se erigió en el consolador oficial, ofreciendo abrazos e historias a los soldados heridos que anhelaban el calor de su hogar. Pero fue durante el asedio final al castillo, cuando la verdadera naturaleza de la guerra se reveló con crudeza. Malacar, acorralado en sus propias murallas con los últimos de sus seguidores leales, jugó su última carta. No un arma militar, sino una información capaz de destrozar todo lo que Dorian había edificado. ¿Quieres saber por qué el sello en tu preciosa compañera fue necesario?, gritó Malacar desde lo alto de las murallas, mientras los ejércitos de Dorian rodeaban el patio. Pregúntale sobre la masacre de la Cañada Plateada. Pregúntale de quién es la sangre que llevas en las manos, sobrino querido. Helen se congeló junto a Dorian. Sus memorias selladas comenzaron a agitarse como serpientes que despiertan. Cañada Plateada. Conocía ese nombre, en algún lugar profundo de su alma donde los recuerdos de niña estaban sepultados. ¿Qué está diciendo?, susurró ella, pero sus propias palabras le sonaron distantes. Malacar rió con triunfo cruel. Ella es la última heredera del clan Moonwhite, hermano. Esos omegas puros que papá exterminó cuando tenías 15 años. Tu primer acto como heredero real fue quemar ese valle hasta que ni la hierba volviera a crecer. Los recuerdos golpearon a Helen como una avalancha, llamas consumiendo todo. Gritos que nunca dejaron de resonar en sus pesadillas. Manos gentiles. Las de Tomás, se dio cuenta ahora, que la llevaban lejos mientras su familia moría. El ritual desesperado que selló a su lobo para esconderla de la ejecución. Se volvió para mirar a Dorian, viendo en sus ojos la terrible confirmación de que era verdad. Él recordaba. El chico de 15 años que había guardado silencio mientras su padre ordenaba el genocidio, demasiado joven y asustado para protestar, pero lo suficientemente viejo para cargar con la culpa para siempre. «Tú mataste a mi familia». Las palabras escaparon como un susurro quebrado. «Helen». Dorian intentó alcanzarla, pero ella se echó hacia atrás como si su toque quemara. «Mi madre, mi padre, mis hermanos». Cada palabra era una cuchilla cortando el vínculo que habían forjado. «Tú los mataste». «Yo era un niño», suplicó Dorian. «No lo sabía. No tuve opción». «Siempre tenemos opción». La explosión de Helen hizo que las piedras se desprendieran de las murallas. Su furia rompió finalmente el sello mágico que había suprimido a su lobo por tanto tiempo. La transformación que siguió fue distinta a cualquier cosa que Dorian hubiese presenciado. La loba que emergió no era dorada como la mayoría de las Omega pura, sino blanca como nieve recién caída. Una loba curandera, la más rara de todas las estirpes.
Su poder no era destructivo como el de él, sino restaurador. Ella irradiaba sanación y vida, el opuesto perfecto de su naturaleza depredadora. Pero el poder curador en manos de una mujer alimentada por el dolor y la traición podía ser más destructivo que cualquier arma de guerra. ¿Quieres tu reino de vuelta?, dijo Helen, su voz resonando con armónicos sobrenaturales. Entonces termina esto. Solo. Como debiste haber hecho hace 20 años. Ella se apartó, y Dorian sintió físicamente cómo el vínculo entre ellos se estiraba hasta casi romperse. No la conexión de compañeros. Eso estaba más allá de su control ahora, sino la confianza, el amor, la sociedad que se había vuelto más preciosa para él que cualquier corona. Fue Leo quien intervino, empuñando la espada de entrenamiento de Dorian con feroz determinación. «No lo vas a lastimar», declaró el niño, posicionándose entre su madre y el hombre que se había vuelto su padre en todo, menos en sangre. «Él también nos salvó, y las familias perdonan». «Leo», Helen empezó, con la voz quebrada. «No, mamá. Nos enseñaste que odiar lastima más a quien odia. Nos enseñaste que algunas personas hacen cosas terribles cuando son jóvenes y tienen miedo, pero eso no significa que no puedan llegar a ser mejores». Los ojos del niño, mucho más viejos que sus 8 años, encontraron los de ella con una sabiduría que iba más allá de su edad. Él se volvió mejor, por nuestra causa, por tu causa. Mia y Sam se unieron a su hermano, formando una barricada humana pequeña pero inquebrantable. «Nosotros lo elegimos a él», dijo Mia simplemente, «y te elegimos a ti. Familia significa todos juntos». La batalla final exigió que Helen tomara una elección que ninguna persona debería tener que enfrentar. Malacar había desatado magia negra que estaba envenenando la propia tierra, y la única forma de detenerla era a través del poder de una omega curandera pura. Pero usar tal poder, mientras todavía cargaba tanto dolor y rabia, podría destruirla en el proceso. Dorian luchó a través de enemigos desesperados para alcanzarla, pero fue interceptado por el mismo Malacar. Un duelo no solo de fuerza, sino de ideologías. La vieja forma de gobernar a través del miedo versus la nueva forma de liderazgo a través de la protección y el amor. «Siempre fuiste débil, sobrino», gruñó Malacar mientras sus garras encontraban las de Dorian, permitiendo que las emociones nublen tu juicio. «Un rey debe ser temido, no amado». «Estás equivocado», respondió Dorian, extrayendo fuerza no solo de su propio poder, sino del recuerdo de una familia que había elegido salvarlo. «El miedo crea súbditos, el amor crea familia, y la familia lucha con más fuerza que cualquier ejército». Cuando Malacar finalmente cayó, no fue porque Dorian lo dominara por la fuerza. Fue porque Helen, a pesar de todo, eligió la curación en vez de la venganza. Su poder omega pura neutralizó la magia negra que estaba destruyendo la tierra, pero el costo fue enorme. Se desplomó, sus fuerzas vitales drenadas hasta casi la nada. Dorian la alcanzó primero, atrayéndola a sus brazos mientras ella se desvanecía. «Quédate conmigo», suplicó. «Por favor, no puedo perderte ahora». «Te perdono», susurró Helen, sus palabras apenas audibles. «Elijo perdonarte. Por nuestros hijos. Por nuestro futuro». Fue entonces cuando el vínculo de compañeros, que ambos habían estado luchando y abrazando, explotó en su intensidad total. Dorian no lo usó para dominarla, como le habían enseñado que era apropiado. En cambio, lo usó para compartir su propia fuerza vital, uniendo sus destinos de manera irrevocable. Si uno moría, el otro también moriría. Era una técnica prohibida, una que los uniría para la eternidad. «Juntos», susurró contra sus labios, sintiendo el sabor salado de sus propias lágrimas mezclado con el dulce aliento de ella. Cuando sus labios se encontraron, fue más que un beso. Fue una fusión de almas, un juramento sellado con la esencia de la vida. Helen gimió suavemente contra su boca, sintiendo la fuerza vital de él fluyendo a través de ella como fuego líquido.
reavivando cada célula de su cuerpo con una intensidad que la dejó temblando. Pase lo que pase, lo enfrentamos juntos. Helen sobrevivió, pero el reino cambió para siempre. No se convirtió solo en una reina consorte. Se volvió una alfa de la curación, integrando a los huérfanos y los desposeídos en la estructura social del reino. Los niños, oficialmente adoptados por Dorian en una ceremonia de sangre, se convirtieron en los primeros herederos elegidos por mérito y carácter, en vez de solo la genética. Leo creció para ser no solo un guerrero, sino un protector que entendió que la verdadera fuerza venía de defender a aquellos que no podían defenderse. Mia desarrolló su empatía natural en un don para la diplomacia que podía prevenir guerras antes de que comenzaran. Sam, a pesar de su fragilidad física, se convirtió en un curandero cuyo toque gentil podía aliviar tanto el cuerpo como el alma. Pero quizás lo más importante es que el reino aprendió que su rey no era solo un gobernante al que temer, sino un hombre que comprendió lo que significaba ser vulnerable, depender de otros y elegir el amor sobre el poder cuando estos entraban en conflicto. La noche de la coronación de Helen, tras finalizar las ceremonias y marcharse los invitados, Dorian se paró con ella en el balcón con vista a una tierra que sanaba de años de guerra civil. Sus brazos la rodearon por detrás, atrayéndola contra su ancho pecho, donde ella sentía cada poderoso latido de su corazón. «Yo solía pensar», dijo suavemente, sus labios rozando la concha de su oreja, lo que le erizó la piel, que el poder significaba nunca necesitar a nadie, nunca ser débil. Helen se recostó contra su pecho, sintiendo el latido constante de su corazón, ahora acompasado al suyo en ritmo perfecto. Sus manos cubrieron las de él, entrelazando sus dedos. «¿Y ahora?», susurró ella, girando la cabeza para que sus labios casi tocaran su barbilla. «Ahora sé que el poder real viene de elegir ser vulnerable con las personas correctas, de permitir que te salven cuando creías estar más allá de la salvación». Sus palabras, murmuradas contra su cuello, enviaron ondas de calor a través de ella con cada sílaba. Ella se giró en sus brazos, mirando al hombre que se transformó de un extraño moribundo en bosque nevado a su compañero en todo. Al encontrarse sus ojos, una intensidad hizo vibrar el aire entre ellos con promesa tácita. «Ellos salvaron tu vida», dijo, haciendo eco a palabras que él había dicho antes, «pero tú les diste una vida por la que vale la pena luchar». Mientras permanecían juntos bajo las estrellas, rodeados por una familia forjada no en sangre sino en elección, Dorian comprendió al fin la lección más importante de la realeza. A veces, el mayor acto de fuerza es permitirse ser débil. A veces, lo más valiente que puedes hacer es aceptar ayuda. Y a veces, la persona más poderosa en la sala no es quien comanda miedo, sino quien inspira amor. El viento que antes solo llevaba el olor a sangre y desesperación, ahora traía la promesa de nuevos comienzos. Helen le había enseñado que la curación era posible incluso tras pérdidas devastadoras. Sus hijos le habían mostrado que la familia podía ser elegida, tan válida como la nacida. Y juntos, habían probado que la salvación más improbable a veces llega en extraños dispuestos a arriesgarlo todo por hacer lo correcto. Si te gustó esta historia de amor entre una viuda valiente y el rey que salvó con pura bondad, suscríbete a más romances épicos de Reyes Lycan. Activa la campana de notificaciones para no perderte nuevas historias sobre segundas oportunidades, familias elegidas y el poder transformador del amor verdadero. Recuerda, a veces la mayor fuerza viene de la vulnerabilidad y las mejores familias son las que elegimos con el corazón.